Muchas gracias, Bea. Son las 9 de la mañana en punto y de alguna manera seguimos hablando del Parlamento porque es momento de recibir al diputado Sebastián Valdomir, presidente de la Cámara Baja. Bienvenido, ¿cómo anda? Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias por venir a conversar con nosotros. Bueno, han sido días intensos, ¿no? Hoy cuando adelantábamos que usted iba a venir a conversar con nosotros, decíamos, bueno, fue el sábado con un discurso contundente que ya vamos a hablar, pero después del sábado pasaron muchas cosas, reuniones, etcétera. ¿Cómo se vienen dando estas primeras horas entonces en el Parlamento y en su rol como presidente de la Cámara Baja? Y un inicio de legislatura que ya venía con preparación previa durante todo el mes de enero, porque habíamos trabajado con los otros parlamentarios integrantes de la bancada interpartidaria, digamos, los coordinadores de bancada, para conformar el plantel de comisiones, el reparto de despachos, lo que tenía que ver con las diferentes responsabilidades de presidencias y vicepresidencias a nivel de comisiones y de la propia Cámara. Entonces, bueno, el sábado terminaba esa preparación, digamos, y arrancaba la legislatura. Y ya el día de hoy tenemos, de la misma manera que se mencionaba en el móvil, ahora va a sesionar el Senado y en la tarde vamos a sesionar nosotros en la Cámara de Diputados, una sesión ordinaria con temas que quedaron pendientes de la legislatura anterior, con un proyecto que envió el presidente de la calle Pou al Parlamento y que no se pudo tratar antes. Y bueno, ya hoy tenemos una primera instancia de trabajo. Las comisiones recién, que es el trabajo más intenso también, arrancarán la primera semana de marzo. Pero mucho trabajo, mucha intensidad y con mucha expectativa de iniciar esta nueva legislatura con la mayor seriedad posible y esperando los proyectos que envíe el nuevo Poder Ejecutivo. Diputado, fue un discurso suyo muy componedor, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué sintió la necesidad de hacer ese llamado, digamos, a bajar la pelota al piso, de una mejor convivencia entre los partidos en la Cámara de Diputados? Nos parecía en el equipo que trabajamos en esta primera instancia del discurso que la campaña había sido como muy intensa y en cierto caso todavía vamos a estar en campaña electoral hasta el mes de mayo por las departamentales. ¿Eso va a complicar el laburo hasta que no pasen las elecciones de mayo? Y sí, porque muchos diputados y diputadas están involucrados en sus campañas departamentales, algunos incluso son candidatos a intendente. Entonces eso va a necesariamente que muchos titulares pasen a estar en sus territorios, digamos, trabajando en la campaña, y hasta después de mayo no van a venir a la Cámara. Eso no implica que van a dejar descubierto su lugar, porque están las suplencias cubiertas, pero toda esa campaña me parece que como que eleva demasiado el tono político, y a nosotros particularmente nos importa que la percepción que tiene la ciudadanía del trabajo político y parlamentario no sea el de que nos pasamos de alguna manera catalogando o adjetivando por las redes sociales o por discusiones por temas banales, cuando pasan un montón de cosas a nivel de la sociedad que no están teniendo la debida atención del sistema político del Parlamento. Entonces, un poco el llamado era bajar la pelota al piso, de tratar de buscar puntos de acuerdo, ¿no? Porque claramente en la Cámara de Diputados, si no hay diálogo, no va a salir gran cantidad de proyectos, porque nadie tiene mayoría por sí misma, ¿no? Y para nosotros el primer año es un año clave para todo gobierno, pero particularmente para nosotros, que no tenemos mayoría en diputados, trabajar en esa línea era como muy necesario. ¿Cree que eso va a ser viable teniendo en cuenta, por ejemplo, la postura de Salle en el día de ayer en esa reunión, cuando habló de si eso iba a ser un cogobierno, que él iba a rechazar todo tipo de cargos? Pregunto como con la impronta que se inicia la legislatura a nivel de diputados, sobre todo. Viable, trataremos de hacerlo viable, pero para que esas posibilidades existan, primero hay que tener como instancias de trabajo y de diálogo, que era lo que nosotros estábamos viendo como que estaba fallando, ¿no? Porque cuando empezamos a rechazar o a negar a los interlocutores, no hay posibilidad ninguna de acuerdo. Entonces, hasta ahora en la interpartidaria, que es el espacio que controla y que elabora el orden del día y el orden de las comisiones, se ha venido trabajando bien, incluso con los diputados de Identidad Soberana y con el diputado Salle, no hay ningún problema. Nosotros igualmente también vamos a dialogar con todos, ¿no, Maggie? Porque en definitiva es el Partido Nacional, el Partido Colorado, el núcleo duro de la coalición, pero también tenemos otros actores, ¿no? ¿Y hacia dónde se apunta entonces, pensando un poco en esta impronta y en este diálogo que se pretende mantener, a que se apoyen proyectos por esas minorías que no se tienen, a que se busquen temas en común?
Sí, de hecho ya va a suceder en las próximas semanas, ¿no? El día sábado, cuando arrancó la legislatura, ya los diputados del Partido Colorado y diputados de Cabildo Abierto ya tenían presentados 19 proyectos en total, que van a atender diferentes temas, muchos a salud pública, muchos a Constitución y Código. Está el proyecto que en su momento impulsó el senador Peña, por ejemplo, de ingreso a las intendencias, y ahí van a haber posibilidades de acuerdo. Incluso son promovidos por partidos que no son de gobierno, como el caso del Partido Colorado, o el caso del proyecto sobre eutanasia, que se va a desarchivar también y que tuvo media sanción en la legislatura pasada, y que nosotros apoyamos en su momento. Se va a reeditar esa discusión en esta legislatura en los próximos meses. Ahora, desde su visión, ¿cuáles van a ser las prioridades? Porque también hay una propuesta de cambiar algunos artículos de la LUC que ya cuenta con la disconformidad, por lo menos del Partido Nacional. Las prioridades son las que marcó nuestro equipo de campaña en todo el proceso final de la campaña electoral del año pasado, ¿no? Infancia, la protección con medidas de apoyo a las familias que tienen niños a cargo, todo lo que tiene que ver con el paquete de seguridad pública, ¿no? Ahí hay elementos de la LUC que van a ser revisados, como por ejemplo lo que tiene que ver con el lavado de activos, ¿no? Que para nosotros fue un tema que se desatendió o que no se legisló de la mejor manera al incorporarla en un paquete tan grande de leyes, de artículos como era la ley de urgente consideración. ¿Cambiar el monto? Sí, cambiar el monto, ver algunos otros elementos en materia de lavado de activos. Porque eso, el monto de las transacciones en efectivo, exacto, por ejemplo. Eso es subsidiario, por ejemplo, de toda la problemática de seguridad pública, porque en definitiva nosotros también valoramos que ese es el principal tema que preocupa a la población. Entonces nosotros tenemos que ir a atender desde no solo de la perspectiva del Ministerio del Interior, sino también de otras áreas de política pública, como por ejemplo la cuestión relacionada al flujo financiero de los montos que maneja las actividades ilegales, que bueno, de repente tienen que ser analizadas de una manera aparte y específica, y eso va a ser parte de la discusión parlamentaria. Ahora, diputado, pero ayer la vicepresidenta electa decía: no vamos a derogar artículos de la LUC, vamos a modificarlos, pero que en esencia termina siendo más o menos lo mismo. El argumento que seguramente desde el actual oficialismo, futura oposición, le van a decir es que esto fue refrendado por la opinión pública, se fue a una consulta popular, la gente lo reafirmó. ¿Cómo argumentan ustedes para efectivamente introducir estas modificaciones? Por ejemplo, ahí creo que hay elementos de los expertos que han venido trabajando en otros gobiernos, no solo en el gobierno del doctor Lacalle, sino en gobiernos anteriores, que son especialistas en temas de lavado de activos, abogados, contadores, que tienen y que han colocado arriba de la mesa que es inconveniente tener un nivel tan alto para el manejo de dinero en efectivo. Creo que eso vamos a poderlo acordar, porque en realidad si antes estaba bajo, que fue lo que quiso modificar la LUC, ahora está demasiado alto y tenemos un problema como sociedad y como sistema político por la actividad ilegal del narcotráfico. O sea que las modificaciones que eventualmente introduzcan a los artículos de la LUC lo van a intentar hacer con la anuencia, entre comillas, de la futura oposición de los blancos. Con el diálogo de decir, bueno, podemos ponernos de acuerdo en que pasó un nuevo gobierno y la cuestión de la seguridad pública sigue siendo el principal temor, el principal tema o eje de preocupación de las familias uruguayas. Bueno, si estamos de acuerdo en eso, avancemos en algún punto de acuerdo. Luego se verá si contamos con los apoyos o se levantan las manos o no, pero vamos a hacer el primer movimiento y vamos a tomar la iniciativa de empezar a dialogar sobre esos temas. Dije dos, la situación de las infancias, la situación de la seguridad pública y después también todo lo que tiene que ver con el eje de transparencia, ¿no? Lo que tiene que ver, por ejemplo, con el proyecto del senador Peña con relación a, bueno, de alguna manera tener acceso transparente y equitativo para toda la población cuando las intendencias y los gobiernos departamentales tienen que contratar gente. Ese es otro eje donde posiblemente tengamos puntos de acuerdo. Entonces vamos a dialogar no solo con Salles, vamos a dialogar con todos los partidos políticos en el Parlamento y ahí veremos, en un tema encontraremos de repente acuerdo en un partido, en otro tema encontraremos con otro y de repente en otro no encontramos con ninguno. El tema es que la mesa tiene que estar disponible para que haya un espacio de diálogo parlamentario y ese me parece que es el primer objetivo que nosotros tenemos por lo menos en los primeros meses de esta legislatura. El tema de infancias, ¿qué aspectos concretos se quieren legislar o cambiar a nivel de la ley de urgente consideración? Nosotros habíamos hablado en campaña y Yamandú y Carolina hicieron hincapié en que tiene que haber un shock de políticas de cobertura para aquellas familias que tienen gurises a cargo. Por el inicio de las clases en un periodo de gobierno que nosotros todavía no estamos al mando de la educación,
muchas de esas medidas recién van a ser implementadas a lo largo del año o de repente para el año que viene, pero lo que nos parece es que tiene que haber como un abordaje mucho más integral, no solo del MIDES, sino que sea MIDES, salud pública, vivienda. Algo nuevo de la ley que se aprobó recientemente, que impulsó la doctora Lustenberg. Eso es un diseño, lo que presentaba el proyecto de Cristina era un diseño para que haya esa coordinación. Hay recursos, es cierto que se colocaron recursos en los últimos 2 años del gobierno de la coalición. A nosotros nos parece que ahora tiene que plasmarse todo en un plan de trabajo específico a 2 años de medio plazo. Es decir, bueno, ahora tenemos la coordinación institucional que lo asegura el proyecto de Cristina. También tenemos los recursos, veremos si son suficientes o hay que dotarle más. Y veremos también, nosotros no hablamos de saturación de los barrios, sino que hablamos de un shock de políticas públicas para atender estos ejes que son prioritarios. O sea, se va a procesar en el Parlamento, entonces. Se va a procesar sobre todo a nivel de presidencia, ¿no? con la coordinación del secretario de presidencia, de la OPP, y luego va a incorporar, se va a llevar al Parlamento seguramente en un primer eje de prioridades con lo que envía cada gobierno cuando arranca un periodo, ¿no? Las prioridades están contenidas en los primeros meses con lo que envía el Parlamento para su aprobación rápida. ¿Esos recursos dónde se sacarían? Porque todavía estamos con presupuesto anterior. Hay recursos asignados sobre todo para primera infancia del presupuesto que está vigente, que es el aprobado por el gobierno de la coalición, y nosotros veremos también de hacer algún tipo de movimiento si es necesario reforzar algún área. Todo esto se va a debatir de manera más específica cuando recibamos el proyecto de ley de presupuesto ya por el mes de junio, ¿no? Nosotros ya estamos trabajando con esa óptica de tener primero la rendición de cuentas del último año del gobierno de Lacalle en el mes de mayo, entre abril y mayo, para empezar a trabajar el presupuesto entre junio y julio, ¿no? Las reuniones previas de coordinación con el Senado, con el gobierno, con el Frente Amplio, con los actores que tengan algo para, de alguna manera, enriquecer el debate de en qué estado está la economía y el presupuesto público que nos deja los 5 años del gobierno de la coalición y ver en qué condiciones está la economía nacional. Eso lo vamos a tener como punto alto, sobre todo a mitad de año, pero nosotros ya estamos preparando ese trabajo, sobre todo que es de coordinación con la información que reciba las futuras autoridades del MEF y de la OPP, y cuando empiecen a ya ser autoridades electas y designadas trabajando en funciones, ¿no? Que eso sucede a partir de la primera semana de marzo. ¿Le sorprendió la movida rápida del Partido Colorado de presentar tantos proyectos de ley en el arranque nomás de la legislatura? No, porque Bordaberry también ha tenido esa lógica de trabajo de colocar varios proyectos arriba de la mesa. Le ganó la cuereada, digamos, No, tiene la iniciativa, está bien. Creo que le ganó la cuereada en todo caso a otros sectores del propio Partido Colorado, pero a nosotros eso es un insumo muy bueno, porque ya tenemos elementos para trabajar el primer día. Y el Frente Amplio también va a tener algunos proyectos de bancada para analizar las primeras sesiones de comisiones durante marzo. Creo que lo del Partido Colorado ya lo venía anunciando. Ahí entra, por ejemplo, lo del senador Peña, lo de las intendencias. Entra también eutanasia. ¿Entra combustibles otra vez? También. Entra también un tema, por ejemplo, promovido por el diputado Marne Osorio de Rivera con relación a la situación de la frontera, ¿no? Ahí tenemos otro eje posible de trabajo, ¿no? Los diputados del litoral, la frontera con Argentina, y los diputados de la frontera seca con Brasil traen a cuesta la realidad de sus departamentos, y ahí vamos a tener posibilidades de acuerdo, porque ellos, cuando vuelven a sus departamentos donde hay una situación de diferencia de cambio que afecta al comercio, a las fuentes de trabajo, que afecta las posibilidades de desarrollo de esos departamentos, tienen necesariamente que tener un diálogo con el Poder Ejecutivo, con la OPP, con el Congreso de Intendentes y también con el Parlamento. Ahí van a haber posibilidades de dialogar y acordar. Y hay dos proyectos concretos que ingresaron el día sábado, propuestos específicamente por el diputado Osorio de Rivera, del Partido Colorado, donde seguramente vamos a poder dialogar y llegar a acuerdos. A propósito justamente de cuestiones que tienen que ver con el interior, usted lo mencionaba en el litoral, desde el punto de vista administrativo, le pregunto, y como presidente de la Cámara de Representantes, ¿tiene la idea, en algún momento se había manejado y se había hecho, de descentralizar el laburo, por ejemplo, de las comisiones legislativas, ir al interior? ¿Tiene pensado hacerlo para analizar justamente estos temas como, por ejemplo, las dificultades del litoral? Sí, lo vamos a hacer. Vamos a tratar de que las comisiones estén presentes, por lo menos con una actividad de comisión y de reunión con los actores locales este año. Yo ya tengo, por ejemplo, alguna agenda para el mes de marzo en la Patria Gaucha, en el departamento de Tacuarembó, que ya fuimos invitados. Siempre el presidente de la Cámara es invitado, pues nosotros allí participamos en una actividad.
¿Tiene plata la comisión administrativa para poder hacer eso, para mover la Cámara para la comisión administrativa no, pues ahí depende de la comisión ejecutora, que es Cámara de Diputados, sí tiene, bien, sí. Sí. Algo tenemos. Pero, algo que está ahí. Pero algo, sobre todo para ir y coordinado con los diputados de ese departamento, ¿no? Hay una diputada del Frente Amplio, hay un diputado del Partido Colorado, un diputado del Partido Nacional. Ahí nos hacemos presentes ya no como bancadas o como dirigentes partidarios, sino como cuerpo, es decir, la representación del departamento está presente. Vamos a dialogar también con la gente que organiza las cosas de la Patria Gaucha, que mueve muchísima gente, muchísimo esfuerzo de preparación de eso. Ese es un ejemplo que tenemos ahora el 20 de marzo, digamos. Pero sí, la idea es estar presente en la problemática y conocer la problemática, sobre todo laboral, porque nos estamos encontrando con un frente laboral que está complicado, ¿no? Con los frigoríficos, con Yasaki, con empresas que están anunciando recortes de actividades, y eso impacta de lleno las economías departamentales, ¿no? Eso lo vamos a seguir de cerca. Si le consulto, ¿cuál es su objetivo en este año de presidencia? Hay muchos que han dicho, bueno, implementar el voto electrónico, generar este ámbito. ¿El suyo cuál es? Te diría dos, Maggie. A nivel político, tener una buena discusión presupuestal y sacar adelante el proyecto de ley de presupuesto, que es la ley de madre de cada gobierno, digamos, de todo gobierno. Y a nivel institucional, tener un buen clima de diálogo con todos, ¿no? Es un desafío importante porque también tenemos actores nuevos, como tú bien decías hoy. Pero yo, tomando en cuenta la situación en la que estamos, si podemos, por ejemplo, tener un diagnóstico común de que tenemos que cuidar el diálogo y la tolerancia y la convivencia democrática en el Parlamento y cuidar la imagen que damos hacia la sociedad, yo me doy por objetivo cumplido. Digamos. A nivel institucional me parece que el Parlamento tiene que mejorar el debate, tiene que mejorar la capacitación que tiene de sus legisladores, de las herramientas que tiene el Parlamento, como la Escuela de Gobierno, como otras. ¿Hay interés de los legisladores en participar y capacitarse? Creo que tendría que haberlo, pero aparte también hay otra tendría que haberlo, no lo hay, circunstancia, que hay muchos diputados nuevos. Entonces, hay más de 60 diputados que hacen su primera legislatura. Y creo que eso es una oportunidad, no es un riesgo. Es una oportunidad en el sentido de que van a tener que desarrollar un trabajo que hasta ahora no lo venían cumpliendo porque estaban en otro ámbito, y van a tener que, de alguna forma, capacitarse con todas las herramientas que tiene el Parlamento de la República para hacer el mejor trabajo. ¿O es obligatorio que pasen por esas instancias de capacitación? No, es voluntario, pero nosotros vamos a hacer trabajo para que ellos lo perciban como necesario y vital para su trabajo parlamentario, ¿no? Pero por ahora no percibe que la gran mayoría participe en el año pasado lo que pasa, Lorena, que veníamos de campaña y el énfasis estuvo puesto afuera del trabajo parlamentario. Y eso también es algo que hay que cuidar, porque en definitiva nosotros somos diputados y diputadas por 5 años y no hay que bajar la responsabilidad de la atención, ¿no? Los pedidos de informe, la asistencia a comisiones, la asistencia al plenario, hablar con los diferentes actores de manera permanente. Y ahí uno de los elementos que también va atado con lo que preguntaba Maggie hoy era la situación de que es necesario que la gente conozca lo que hacen los diputados y diputadas de nuestro país, ¿no? Una cuestión, algo así como conocer lo que hace tu parlamentario, tu diputado, qué intervenciones tiene, con quién se reúne, a qué actividades va, qué media hora previa coloca, qué pedidos de informe realiza, qué intervenciones cierta trazabilidad del trabajo sería. Sí, que va muy atado. Algo ya se puede ver en la web del Parlamento, ¿no? Sí. Las asistencias, los pero un poquito más, digamos, un poquito más de que sea más proactivo, ¿no? No solo por una web, sino de repente por una app que muestre concretamente qué es lo que hace 24/7 o todos los días que trabaja un parlamentario en su labor política. ¿Eso lo va a implementar? ¿Cómo una lo va a hacer? aplicación parece que va a ser. Algo así. Vamos a ver, vamos a ver si es una aplicación o un programa. Pero, por ejemplo, tú mencionabas hoy lo del voto electrónico, ¿no? El voto electrónico es un tremendo avance, porque permite conocer concretamente qué votó cada diputado en cada proyecto y en cada artículo, ¿no? Entonces, eso lo tenemos que mostrar, porque hasta ahora, por ejemplo, si yo quiero ver qué votó, por ejemplo, tal diputado o en este proyecto, quién votó cada artículo, yo todavía no lo veo fácilmente en la web del Parlamento. Eso me parece que también hay que mostrarlo. Es en la línea de avance de mostrar no solo lo que vota, sino lo que trabaja cada parlamentario. ¿Y están todos de acuerdo con eso? Porque también, digamos... Bueno, y si no hay nada para esconder, ¿por qué no van a estar de acuerdo? Pero a ver, usted me está prometiendo entonces que durante su presidencia, cuando el año que viene te traspase el mando, voy a tener una app acá en el teléfono donde voy a poder entrar y voy a decir, Valdomir fue a tantas sesiones, presentó tantos proyectos. ¿Así con los 99 diputados? Sí.
Es el objetivo. Vamos a ver si lo logramos o no. La intención es esa. Me parece que lo que mencionas tú es la intención. Es decir, tenemos que acercar el trabajo de los parlamentarios a la gente, abrir el Parlamento a la población. Este es un contexto interesante porque se cumplen los 100 años del Palacio Legislativo. Va a haber necesariamente un interés por la agenda del Palacio, por las actividades y por la actividad del Parlamento, que va a ser intensa este año. Entonces, lo que tenemos que hacer es mostremos lo que hace un representante nacional de un departamento, de un partido político que todo el mundo sabe, pero que lo mostremos a la población en general. ¿Quién la va a desarrollar esa aplicación? ¿El mismo Parlamento o se podrían hacer llamados a estudiantes, UTEC, UTU, no sé? Ahí hay varios elementos. El Parlamento tiene recursos técnicos y recursos humanos muy capacitados que ya pueden trabajar en eso. Después vamos a trabajar toda una línea de convenios específicos donde se mejore esa capacitación permanente para los parlamentarios y para la actividad parlamentaria. Hoy empezamos, por ejemplo, lanzamos el ciclo de talleres con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Arranca hoy a las 3 de la tarde. Va a estar seguramente la vicepresidenta electa. Va a estar el embajador residente del PNUD en Uruguay. Es un ciclo que dura esta semana y la que viene, donde vamos a tratar muchos temas, desde la labor parlamentaria, la comunicación política. Van a haber un par de periodistas hablando sobre la importancia de la comunicación más abierta hacia la población. Diferentes temas que le preocupan hoy o que inciden en la labor parlamentaria. El convenio también con la UDELAR y con otras universidades de nuestro país en materia de economía, en materia de política, en materia de ciencia política, lo que tiene que ver con la comunicación. Vamos a tener como que esos vínculos con diferentes entidades, que ya tenemos algunos convenios, hay que renovarlos y generar planes de trabajo, por lo menos a 2 o 3 años, para que eso se pueda extender en el tiempo y podamos ver los resultados de aquí a, por lo menos en este periodo, ¿no? Valdomiro, han pasado pocos días, pero bueno, en estas primeras reuniones bicamerales, ¿cómo se piensa trabajar el tema fiscalía y la designación del fiscal de corte? Hay posiciones muy encontradas, no se han podido poner de acuerdo desde el sistema político, incluso, bueno, hay quienes promueven que sea un triunvirato. ¿Cómo se piensa procesar eso, que es fundamental para el trabajo, el abordaje de la seguridad, ¿no? Sí, ya lo ha anunciado algún compañero que va a integrar posiciones de responsabilidad muy alta en el próximo gobierno. El eje fiscalía es central. Nosotros queremos 2 cosas: que haya una negociación para acordar un criterio para que no haya un fiscal subrogante como hay ahora y que haya un fiscal con todo el respaldo del sistema político como primer eje. Segundo, tiene que cesar de alguna manera el hostigamiento a la fiscalía. Y para eso la Fiscalía tiene que dar algunos movimientos, ¿no? Nosotros nos parece que luego de la reforma que instaló ese papel tan importante de la Fiscalía General de la Nación, tiene que haber como darle certezas y darle seguridades a todos. Y para eso tiene que haber un diálogo y una negociación política que diga, bueno, pongámonos de acuerdo para cómo podemos elegir ¿Cuál es la estrategia? posibles. Había cuenta que eso no se ha podido concretar en el periodo anterior. Bueno, no se ha podido concretar porque estábamos en un escenario muy sui generis, ¿no? El fiscal subrogante pidió una licencia extensa, luego ahora está definitiva el subrogante del subrogante. Yo creo que nadie en el sistema político piensa que eso es deseable. Pero para el nuevo oficialismo sigue siendo prioridad llegar a una mayoría necesaria para lograr un nuevo fiscal de corte, porque ayer mismo el senador Ojeda decía: la situación se ha aplacado, estamos conformes con el laburo de Mónica Ferrero, en el ambiente de fiscalía hay conformidad con el trabajo de Ferrero, no es tan necesario hoy por hoy lograr un entendimiento político para lograr un fiscal de corte nuevo. Nosotros pensamos que es necesario, sí, ¿Ah, sí? Y que vamos a trabajar para que haya en el mediano plazo o en el corto plazo. ¿Qué es el mediano plazo? Este año. ¿Este año ya? Sí. ¿Quieren tener acuerdos políticos para tener un nuevo fiscal? Vamos a trabajar para tener un fiscal o una fiscal general con todo el respaldo del sistema político. ¿Debería y ser eso un no va en funcionario de desmedro carrera o alguien más elegido con una mirada más política? No. Dentro de los propios fiscales hay muchos perfiles interesantes. Y esto no va en desmedro, decía, de una valoración negativa del actual fiscal, de la fiscal Ferrero. Al contrario. Lo que sí pensamos que podría ser una candidata eventualmente. Eventualmente sí. No está fuera. No hay nadie vedado. Pero nosotros Ahora, sí entendemos como futuro oficialismo que es necesario dar una señal de acordar criterios para que haya por lo menos algunos candidatos arriba de la mesa y que se pueda subsanar lo de tener un subrogante de manera casi que permanente.
Ahora, el tono viene complicado, porque veía un tuit de ayer que también comentó Graciela Bianchi, además del senador Javier García, que decía: desde el Frente Amplio critican a la Fiscalía de Corte actual, la única que puso fin al comité político en que la había transformado Díaz. La mala señal es haberla puesto al servicio de operaciones políticas y mediáticas durante años. Fue lo político por encima de lo jurídico y se terminó. Bueno, tendría, como eso es para otra entrevista porque ese es muy largo, pero... No, bueno, pero se está señalando claramente que, según Está lo que difícil. dice García, Sí, comparto. la Fiscalía estuvo al servicio del Frente Amplio, básicamente, Y bueno, que era un pero comité está hablando base. ya de cuánto hace que dejó el fiscal Díaz, que va a ser el prosecretario de Presidencia, a estar al frente de la Fiscalía. Y decir que un actor político, un senador de la República, que fue nada más y nada menos que ministro de Defensa, diga que la Fiscalía General de la Nación era un club político, es complejo. En todo caso, está haciendo mención a cuánto hace, más de 7, 8 años para atrás. 2021 creo que dejó Jorge Díaz, ¿no? No, un poquito antes, ¿no? O sea, es como mucho tiempo que pasó hasta ahora y en realidad, ¿qué pasó? Que el gobierno que está saliendo ni siquiera pudo poner un nombre arriba de la mesa para que lo consideráramos. Y creo que ese es un tema donde estamos en debe todos. Yo no le he hecho el fardo a la coalición, pero en realidad a nosotros nos interesa de que el fiscal o la fiscal que esté al frente de la Fiscalía General de la Nación tenga el respaldo y le dé certezas a todos los actores políticos. Ahí lo que me está diciendo es que una parte del sistema político no creía porque lo que estaba considerando en la Fiscalía era un club, un comité. Y me parece que por ahí no vamos a llegar a acuerdo. Es cierto que es un tema muy polar, que está como que polariza mucho las posiciones, es un tema central, ¿no? Porque claramente es el órgano que tiene el Estado uruguayo para proceder en la investigación de los casos a nivel judicial. Entonces, vaya si es importante que ahí esté alguien al frente que le dé garantías a todos. Bueno, esperemos que el buen clima se mantenga entonces. Muchas gracias por Ojalá. estos minutos. Gracias a ustedes por la invitación.